Muchas gracias. Daros las gracias a todos por asistir a este interesante webinar, en el cual contamos con la presencia de Manuel Gracia. Con cariño, Manolo. Es nuestra persona responsable del área de Cloud. Y también al final hemos decidido contar con la presencia de Pedro Diestre, que es nuestro también responsable en el área de seguridad. Veréis cómo esta metodología CAF es una parte también muy importante de toda la seguridad, toda la gobernanza y toda la alineación que hay que establecer en la empresa. Con lo cual, para cualquier pregunta, pues bueno, contamos con el experto y con los conocimientos adecuados. El índice de esta presentación, bueno, pues vamos a hacer una pequeña introducción, os vamos a explicar un poquito a grandes vuelos la metodología CAF, qué es, en qué consiste, en qué nos basamos, un poquito las fases, desgranaremos de qué es la metodología CAF para analizar las acciones, el método de un poquito cada fase, y luego al final, bueno, pues como siempre nos gusta, veremos un poquito de práctica, ¿vale? Para no aburriros mucho con tema de teoría, en la cual Manolo os hará unas demos, a ver qué tiempo tenemos al final, pues de Cloud Journey Tracker, ¿vale? Que es una herramienta que pone a disposición Microsoft para establecer un poco ese análisis de cómo estamos y cómo, en qué momento nos encontramos o en qué fase del camino nos encontramos para adoptar la nube, para situarnos cada uno en esa posición, y luego espero que haya un poquito de tiempo también para ver las landing zone, que son las zonas de aterrizaje donde están preparadas, están definidas para ayudarnos a empezar a poner los pilotos, a poner un poco los entornos de migración. ¿Vale? Con lo cual, sin más, voy a quitar la cámara porque sea más fluido, haya menos tráfico. Si alguien tiene algún problema de comunicaciones, pues que vaya todo un poquito mejor. ¿Vale? Venga, con lo cual empezamos y primero también nos presentamos a nivel de empresa. Integra, somos una consultora tecnológica y estratégica en la cual estamos verticalizados en varios sectores que podéis estar viendo: estrategia, talento, tecnología, experiencia digital, data, inteligencia artificial, IoT y soluciones de negocio. ¿Vale? Es decir, tenemos un espectro muy amplio de conocimientos sobre soluciones, sobre necesidades de las empresas, y tenemos unas alianzas estratégicas muy fuertes. En este caso, venimos con una alianza estratégica de Microsoft, que nos propuso como ser uno de los primeros partners que adoptan esta tecnología y que les ayuda a desarrollarla en los clientes. Y es un poco nuestra visión que tenemos, alineándonos con grandes marcas, alineando un poco esos objetivos, esos planes de acción que desarrollamos conjuntamente con ellos. ¿En qué contexto nos encontramos, por entrar en materia? Nos encontramos en un contexto en el cual el principal motivo, ¿vale?, que vemos para la ralentización de la adopción de la nube, para aquellas empresas que les cuesta ir a la nube, muchas veces no es la tecnología, muchas veces no es la base de datos, no es cómo migrar esta máquina, sino es el interior de las empresas. Les falta información, no se habla con un mismo diccionario, no se terminan de entender, se crea un escepticismo, ese escepticismo levanta barreras, se encuentran en entornos no confiables entre unas áreas y otras, que al final lo que podemos observar es que se crean antipatrones para no evolucionar y no progresar con la tecnología. Esta tecnología, al final, en ese contexto, está lógicamente la nube, que cambia fundamentalmente el modelo en que las empresas adquieren y usan sus recursos tecnológicos. Es un comienzo, ¿vale?, la adopción de la nube, que tienen que liderar al principio los responsables de IT, los responsables de negocio. Al final es la innovación digital que nos va a permitir llegar a muchos
sitios, no solo tecnológicos, sino de procesos, de procesos de venta, de producción, nos va a permitir innovar, nos va a permitir cambiar, ¿vale?, el modelo de empresa y mejorar, ¿vale? Y está, bueno, pues un poquito alineado con estos grandes objetivos, ¿vale? Definir un poquito objetivos empresariales, preparar la organización, ¿vale? Y establecer un poco los recursos que tengo que migrar y cómo optimizarlos. Sí que nos encontramos que hay muchas empresas que empiezan, en vez de por definir esos objetivos, empiezan por preparar la organización. Claro, ¿cómo vas a preparar si no tienes los objetivos, si no sabes un poquito hacia dónde? Hay también otras empresas que empiezan ya directamente por la migración de recursos. ¿Qué es lo que pasa? Migras un recurso, no tienes establecido los objetivos, no has preparado la organización, puedes empezar a tener problemas con departamentos de marketing, que tienen soluciones de terceros, departamentos financieros, que no ven los costes realmente reflejados, no ven un entorno confiable, con lo cual se empiezan a levantar barreras, ¿vale? Dentro de este contexto, ¿cuál es un poquito nuestra visión? Nuestra visión es, entendemos que la nube cambia el marco metodológico y el marco de acción, nos propone un enfoque distinto, mucho más innovador, en el cual las empresas digitales las puede convertir en empresas más productivas, empresas más resilientes, cosa que es muy necesaria en el momento en el que estamos. ¿Cómo lo proponemos? Lo proponemos con esta metodología CAF que aúna procesos, tecnología y personas, ¿vale? Tiene muchísimas herramientas, tiene muchísima documentación, como ahora veremos, ¿vale? Y al final lo que creamos es un alineamiento estratégico, ¿vale?, para lograr un poco esos objetivos y esa nueva manera de acceder para innovar digitalmente mucho mejor, ¿vale? El Cloud Adoption Framework, que es lo que os venimos a presentar, al final es una guía aprobada, ¿vale?, que se ha diseñado para ayudar a crear e implementar estrategias empresariales con la tecnología necesaria para que todo vaya bien para la organización. Se basa en lograr un equilibrio de control, estabilidad versus velocidad y resultados alcanzados. Y como comentábamos antes, es un marco de acción que mediante documentación, mediante herramientas, mediante plantillas que vais a ver, mediante documentación de buenas prácticas, aúna lo que son las personas, los procesos y la tecnología para alcanzar los resultados. Estos resultados los estamos trasladando desde Integra, desde el partner que os está hablando, que es un partner top dentro de Microsoft, con técnicos certificados, realizamos proyectos end-to-end, desarrollamos proyectos de adopción a la nube con esta nueva metodología de innovación y, lógicamente, tenemos las certificaciones que veis ahí para poder trasladaros el conocimiento, trasladaros un poco esta información y esta manera de actuar, ¿vale? 3 grandes bloques tienen un poco lo que es la adopción de la nube. Nosotros lo vemos como 3 grandes bloques de consecución de objetivos, ¿vale? El primero, de alinear esos objetivos empresariales, ¿vale? Hay que crear una estrategia digital, identificar las oportunidades, ¿vale?, fijar los objetivos empresariales necesarios, crear un poquito ese marco metodológico, ¿vale?, y ayudarse de un partner profesional. El segundo bloque que veremos, hay que preparar la organización. Para ello hay que identificar mejoras productivas. Tenemos que hacer una empresa más resiliente. Tenemos que entender y comprender todos los equipos de lo que estamos hablando y lo que queremos conseguir. Por eso tenemos que alinear toda la empresa, ¿vale?, para superar esas barreras. Veremos en la tercera parte que, y fijaros que hasta aquí no hemos hablado nada casi de tecnología, hemos hablado de preparar, de objetivos, de mejorar los resultados empresariales. A partir de aquí que tenemos alineada la empresa, ya empezamos con el bloque de la migración y optimización. Tenemos que tener las capacidades, formar a la gente, tenemos que disponer de un plan, lo veremos, tenemos que preparar el entorno, tenemos que tener una metodología de gobernanza durante todo el proceso,
tenemos que tener muy claro cómo lo vamos a administrar y alinear esa administración a los objetivos también de negocio y de la empresa para establecer los procesos críticos, ¿vale? Tenemos que tener un modelo de refactorización, un modelo que me permita que cuando migre cargas a la nube sea de una manera que luego me permita repetir ese proceso con todas las ventajas que haya obtenido e ir mejorando e ir innovando. ¿Vale? Al final, el marco metodológico, como lo estáis viendo aquí, esos 3 grandes bloques, cuando los aterrizamos, los definimos en 5 fases. ¿Vale? 5 fases que me van a permitir transformar la organización. ¿Vale? Como comentamos antes, la adopción de la nube cambia la forma en que la empresa obtiene, utiliza, bloquea los recursos tecnológicos. ¿Vale? Es un nuevo marco modular que cambia el modelo de funcionamiento de la empresa, ¿vale? Y que, bueno, cambia el modelo de la empresa precisamente porque transiciona las organizaciones en un modelo de consumo de los recursos tecnológicos, según las necesidades que va teniendo. Cambian las empresas porque cambia el modelo financiero. En vez de gasto por capital, ¿vale? Gasto CAPEX, pasa a un modelo de gastos operativos, gasto OPEX, ¿vale? El modelo de la nube asume seguridad desde el minuto 1, asume gobernanza, asume una optimización de los costes, ¿vale? Y establece unos modelos incluso de nube híbrida, ¿vale? Para que se adapte mejor a cada uno de los usuarios. Al final todo esto me va a permitir desarrollar una fuerza laboral que va a estar preparada para el futuro, va a estar más desarrollada, va a implementar más habilidades, ¿vale? Para que toda la organización, lógicamente, crezca con este modelo. ¿Vale? Veremos un poquito estas 5 fases que las vamos a hablar un poco más en detenimiento. Tenemos que definir la estrategia, definir un poco la justificación comercial y los resultados esperados. Crearemos un plan alineado la adopción a la nube con los procesos comerciales que estamos buscando. Prepararemos a las personas, prepararemos los procesos, prepararemos el entorno para empezar a migrar a la nube. Nos lanzaremos a migrar las cargas de trabajo para ir innovando. Prepararemos también estas 2 últimas fases, la fase de gobernanza y administración, son fases transversales, ¿vale? Durante todo el proceso necesitamos también alinear las acciones que vamos haciendo con modelos de gobernanza para cumplir, controlar y asegurar que lo que estamos realizando se está realizando bajo el nuevo marco metodológico, que se está realizando bien, que se está realizando de una manera confiable también para otros departamentos, ¿vale? Y luego nos apoyaremos mucho en la fase de administración para que vayamos mejorando y vayamos alineando también la administración de los recursos críticos con las necesidades que la empresa necesita de esos recursos. Empezamos por la primera parte, la parte de la estrategia. El contexto de necesidad de esta parte es comprender un poco los motivos, identificar los resultados empresariales deseados y definir esa justificación empresarial, ¿vale? Para esto, ¿qué operativamente hacemos en esta fase? Bueno, pues primero lo que establecemos son las motivaciones, a mí me gustaría llamarlo disparadores, ¿vale? Las motivaciones, los disparadores que hacen que una empresa empiece este camino. No todas las empresas, no todas las organizaciones tienen unos mismos motivos, cada una tiene los suyos y hay que encontrarlos y hay que buscarlos. En algún momento puede ser renovación de infraestructuras, en otro puede ser el lanzamiento de un producto, en otro puede ser la adaptación a procesos comerciales. Hay que descubrir qué puntos, qué disparadores me van a poner en situación de comenzar el camino. Segundo, hay que establecer los resultados que yo quiero establecer con este camino, ¿vale? Tercero, tengo que buscar una justificación de negocio en base también a esos resultados comerciales que yo estoy poniendo. Veis arriba en la zona amarilla, aquí, ¿vale? Que para cada fase, aquí os estamos poniendo qué herramientas disponemos, qué plantillas, qué formularios disponemos para ir realizando, bueno, pues esta justificación de negocio es un plan de negocio que me va a permitir presentar a distintos estamentos de la organización mi plan, bueno, el plan elaborado entre varias personas de la organización para ir justificando las acciones que vamos tomando, ¿vale?
como cuarto punto, ya en este momento tenemos que definir un poco cuál es ese primer proyecto, cuál es ese primera carga, primeros recursos que yo voy a empezar a ver ya resultados identificando qué sería lo primero que yo debo migrar. Una vez que tengo definida la estrategia, una vez que tengo definidos esos disparadores, que tengo definidos esos objetivos, lo que tengo que hacer es establecer un plan que me permita convertir esos objetivos en un plan viable, ¿vale? Ese plan pasa por alinear distintos departamentos, alinear distintos perfiles dentro de la empresa, ¿vale? Y, sobre todo, anticiparnos a los problemas que podemos tener dentro de este camino, ¿vale? Esos antipatrones de adopción a la nube, ¿vale? Aquí indicamos también las herramientas que las resaltamos también cuando vemos un poco las fases o las acciones de esta fase, ¿vale? Como una primera acción tenemos que documentar el patrimonio digital que tenemos que racionalizarlo, tenemos que hacer un inventario, ver si realmente es necesario, qué partes a lo mejor ya están obsoletas. Bueno, tenemos que documentarlo, con lo cual empezamos a establecer confianza con otras áreas. Tenemos que hacer una alineación inicial con la organización, establecer objetivos comunes. Tenemos que preparar un plan de habilidades, sobre todo para la parte técnica, de formación, para desarrollar las partes técnicas de todo este proceso, ¿vale? Y al final de esta fase, lo que conseguimos es, con esa estrategia, con esos objetivos, con esa documentación de los recursos y del patrimonio digital que tenemos, creamos un plan de adopción a la nube. Aquí ya realmente empezamos a ver cómo lo vamos a hacer. Para eso contamos con herramientas como Azure DevOps, que me va a permitir un poco ir generando este plan, ir generando todo esto, ¿vale? Y también tenemos plantillas de adopción a la nube que me van a permitir ir organizando este plan. Una vez ya que tenemos el plan, tenemos que comenzar a hacer las acciones necesarias y nuestros pilotos para ir a la nube. En este momento es en el que tenemos un poco que asegurarnos que el entorno está preparado. Aquí es donde ya tenemos que empezar a hacer nuestros pinitos en Azure, ¿vale? Tenemos que ir aprendiendo las zonas de aterrizaje. No todas las zonas de aterrizaje, luego Manolo os las enseñará, son iguales, depende de empresa grande, de empresa pequeña, hay zonas de aterrizaje más sencillas, hay más complicadas en unas cargas de trabajo, ¿vale? Entonces, esto es un momento en el cual tenemos que hacer nuestras pruebas. Hay procedimientos también para que Microsoft nos ayude con determinados fondos, con determinados programas para que esta parte donde estamos probando tenga un coste muy pequeño o no tenga coste, ¿vale? Necesitamos también conocer el camino y los bloqueos que vamos a desarrollar. Necesitamos saber que si vamos implantando y vamos haciendo y vamos creando las zonas de aterrizaje y vamos poniendo las cargas de trabajo, necesitamos saber que a lo mejor al principio no tenemos una coherencia del 100%, necesitamos saber los tiempos en los cuales vamos a buscar esos objetivos, ¿vale? Para no tener bloqueos antes de tiempo, ¿vale? Y también tenemos que entender y preparar un modelo de refactorización para que cuando vayamos desarrollando las zonas de aterrizaje, si tenemos varias delegaciones, tenemos muchas cargas de trabajo similares, esta experiencia me valga para los siguientes casos. ¿Vale? Con lo cual tenemos que ir preparando ya un modelo de refactorización ayudado, ¿vale? Como comentábamos antes, con el tema de la gobernanza, con el tema de la seguridad, con el tema de establecer unos modelos de administración, ¿vale? Una vez que ya estamos en este punto, ya empezamos la migración. Como veis, la parte muy importante de migración, pero también una parte muy importante de innovación. No solo se trata de defensive, no solo se trata de copiar y pegar, no solo se trata de trasladar esa máquina virtual que tengo, trasladarla a un entorno
de Azure de nube pública, sino se trata de examinar la carga, ver dependencias, intentar ir a un modelo PaaS, a un modelo de plataforma, a un modelo de servicio, innovar en cómo ese servicio va a ser más resiliente, ¿vale? Dentro de esta fase. ¿Qué es lo que me toca? Bueno, pues como comentábamos, evaluar los modelos con los cuales yo voy a implementar esas cargas de trabajo, establecer unos procesos de validación, ¿vale? Para eso contamos con herramientas, podemos con Azure Migrate Guide tener una guía para ver cómo lo tengo que hacer, tenemos herramientas para ver cuando migre esa compatibilidad de las bases de datos, de las acciones, ¿vale? Entonces, en esta parte tenemos ese trabajo técnico. El segundo es de implementar las herramientas adecuadas, ya que en momentos determinados nos podemos ayudar por herramientas de terceros para migrar determinadas cargas. Y Microsoft tiene herramientas, hay terceras partes que también tienen herramientas, bueno, pues tenemos que ver su implementación, ¿vale? Tenemos que, la tercera fase de lanzamiento, revisar las cargas, migrar las cargas, todo bajo lo que comentábamos antes, los modelos y los equipos de gobernanza, ¿vale? La administración de operaciones, de seguridad, muy importante en estos modelos, y sobre todo al principio, que esté todo alineado, y conforme vamos migrando, conforme vamos depositando esas cargas con sus relevancias, las vamos depositando en la nube, vamos aterrizando con ellas, establecer procesos también de innovación, ¿vale? Hay muchas funcionalidades, hay muchas opciones de mejorar los entornos, con lo cual, bueno, pues aquí empezamos ya con soluciones híbridas, soluciones multicloud, soluciones en el mercado que nos van a permitir una administración mejorada. Las dos fases que comentábamos antes, la fase de la gobernanza, la cual me va a permitir generar, alinear y generar un proceso confiable dentro de la organización. Si en estos momentos no tengo elaborados planes de gobernanza, puede ser un buen momento, un banco de pruebas muy bueno para establecer un producto mínimo viable, ¿vale? de plan de gobernanza, ¿vale? Con lo cual, al final, lo que estoy haciendo es identificar, definir incluso unas tolerancias y definir en los procesos y en los pasos que voy a dar qué acciones tengo que cumplir, ¿vale? Con lo cual, veis que esta es una de las partes que Microsoft le pone mayor énfasis, pone un montón de herramientas, ¿vale? Ya sea de benchmarks, ya sea de formularios, ya sea de guías, ya sea de costes, ya sea de consistencia de recursos, para que durante todo el proceso tengamos controlado el camino que estamos haciendo. Por último, bueno, la gobernanza al final me va a permitir definir esta política que os estaba comentando y tiene 5 pilares fundamentales en los cuales se basa, ¿vale? Esos 5 pilares fundamentales es la gestión de los costes, evaluar y supervisar los costes, limitar el gasto TI que vamos a tener para que de repente, y nos ha pasado ya, clientes que empiezan a adaptar la nube, clientes que no tienen claro los costes y de repente por una carga en la nube que se dispara, bueno, pues eso hay que tenerlo controlado, ¿vale? Hay que satisfacer esas necesidades, sobre todo de la parte financiera, de tener esa responsabilidad de costes atada, ¿vale? Una base de seguridad, la cual me va a permitir garantizar el cumplimiento de los requisitos e ir creciendo poco a poco, ¿vale? Establecemos una línea base y luego vamos creciendo. Establecer también una coherencia de los recursos, garantizar que los recursos, su ciclo de vida y el servicio que están dando es el adecuado, ¿vale? Las herramientas de control del ciclo de vida de los recursos son muy buenas para que no se me queden todos o casi todos clientes. Cuando estamos haciendo una evaluación, una consultoría, observamos cargas, máquinas que no se sabe por qué están encendidas y que muchas veces le doy al botón, la apago y si alguien se queja, entonces la enciendo. Bueno, pues aquí si desde un minuto primero hemos puesto estas máquinas ya en una gestión de ciclo de vida, vamos a apagarlas cuando realmente no haga falta,
en los momentos en los cuales veamos que es un proceso que se hace una vez al mes, son cargas de trabajo que ¿por qué van a estar encendidas durante todo el mes? Con lo cual, vuelvo a lo mismo, empezamos a innovar, seguimos estableciendo un poco ese sentido común de coherencia de los recursos, ¿vale? Una línea base de identidad muy importante, garantizar el cumplimiento de acceso mediante aplicaciones coherentes, doble factor de autenticación, bueno, pues, herramientas que me van a permitir establecer grupos, establecer permisos para que, lógicamente, puedan acceder las personas que tienen que acceder, ¿vale? Y luego, lógicamente, también la gobernanza tiene que permitir la aceleración de este despliegue, tiene que permitir que se establezcan unos mecanismos centralizados de control, de coherencia, ¿vale? Pero que también me permita estandarizar los procesos para que poco a poco vaya acelerando el proceso de migración y nos eternice y vaya consiguiendo los resultados adecuados. Por fin, por último, la administración, ¿vale? Esto es un proceso en el cual el contexto de necesidad me dice que tengo que supervisar, tengo que administrar y tengo que establecer más resiliencia, tengo que establecer más fuerza a la empresa. ¿Cómo establezco más fuerza a la empresa? Bueno, pues de la siguiente manera. Creando una línea base de administración, de la cual, igual que la parte de la seguridad, voy a ir creciendo poco a poco. No tengo que empezar a administrar con las máximas funcionalidades. Es decir, estamos en un entorno que tiene un montón de opciones, tengo que establecer una línea base e ir creciendo, lo cual me asegurará que no tengo recursos que los tengo perdidos, que no tengo recursos encendidos que van a estar en un montón de tiempo. En esta fase también, que como os digo es transversal, que tiene que haber un equipo de administración, hay que definir esos compromisos empresariales para documentar y entender qué cargas de trabajo son más importantes, son más necesarias para ver el riesgo que tenemos cuando esas cargas no están fuera de servicio, ¿vale? Tengo que establecer planes alineados con estos compromisos empresariales sobre esas cargas para ver cuál es la mejor manera de levantarlas lo antes posible. Hay muchas opciones, ¿vale? Aquí es donde empiezo también a establecer operaciones avanzadas, ¿vale? Una vez ya que voy cogiendo experiencia, una vez ya que voy teniendo conocimiento de las cargas de trabajo, de las operaciones de administración, voy innovando, voy creando funciones que me permitan tener esa resiliencia, ¿vale? Que el modelo, o sea, el punto 4, al final me permite establecer, ¿vale? Establecer una resiliencia, una revisión más profunda de esa arquitectura, ¿vale? Que tengo para cumplir esos compromisos empresariales, compromisos confiables con los otros departamentos y que me van a permitir ir creciendo y al final tener un modelo que no solamente va a ayudar a la parte IT, sino que va a ayudar, como estamos viendo, a la empresa a conseguir esos objetivos, ya sean comerciales, ya sean de producto, ya sean de marco metodológico, ya sean de una empresa más resiliente porque ha mejorado sus procesos de seguridad. Bueno, me había planteado el estar media hora, dejarle 15 minutos a Manolo, con lo cual la parte técnica, así a grandes vuelos, ya la habéis estado viendo. Esta sesión la vamos a replicar el martes, creo, en una sesión mucho más técnica, van a ser cerca de 4 horas, en la cual vamos a ver más detenidamente las fases y más detenidamente las herramientas. Ahora nos vamos a centrar en un par de herramientas, ¿no? Nos vamos a centrar en la herramienta del Cloud Tracker, que es un formulario que nos va a permitir saber en qué punto estamos. Antes, cuando os ponía las fases, no todos están en la primera. Tú puedes estar en la segunda debe comenzar la tercera. Este formulario nos va a permitir conocer en qué punto estamos, ¿vale? Ese assessment nos va a permitir saber desde dónde tenemos que comenzar el camino y qué herramientas debemos usar en ese momento para seguir progresando. Con lo cual, Manolo, todo tuyo. ¿Coges la presentación? Sí. Bueno, perfecto.
Creo que se está viendo ya. Bueno, pues como decía Pablo, tenemos diferentes herramientas para poder evaluar nuestro estado, ¿vale? Una de las más importantes, principalmente porque es la primera que deberíamos hacer todos, es Cloud Journey Tracker, que es la que nos va a marcar un poco ese camino de salida hacia el paso a la nube, ¿vale? Ese camino y también el punto en el que nos encontramos, ¿vale? En nuestro camino. Os las voy a poner por aquí, por el chat, y así, si queréis, vamos a hacer un repaso. Todas. Os voy a poner por el chat por si queréis sobre la marcha hacerla con nosotros, ¿vale? Bueno, antes de meterme en la Cloud Journey Tracker, comentar también, si habéis visto en la presentación de Pablo, en uno de los últimos puntos, en la parte más de administración, también hablábamos del Azure Well Architect Review, ¿vale? Es una de las herramientas también muy, muy importantes, pero está más pensada para las fases finales de un paso a la nube, ¿vale? De una estandarización a la nube. Es una herramienta muy amplia, es una herramienta muy, muy completa y lo que nos va a dar es una serie de guías y una serie de acciones, de herramientas también, pero ya más pensadas cuando ya estamos posicionados en la nube, ya tenemos alguna carga de trabajo y nos va a orientar un poquito en cómo podemos mejorar, en cómo podemos formarnos, en cómo podemos hacer una subida, una carga de trabajo diferente a la que hemos podido mover, cómo podemos evaluar qué diferentes tipos de cargas de trabajo podemos subir. Pues, por ejemplo, una página web la podemos subir de muchas formas. La podemos subir montando una máquina virtual con un information server, por ejemplo, o la podemos subir hacia una aplicación web, o la podemos subir hacia un Docker. Tenemos diferentes opciones técnicas, ¿vale? Hablando de la parte técnica, para poder hacer una subida de carga de trabajo. Y hay veces que es complicado elegir cuál de las opciones debemos elegir en cada uno de los momentos, ¿vale? Pues ahí, por ejemplo, tenemos una serie de guías que nos pueden ayudar y nos pueden orientar, ¿vale? Bueno, sin más, arrancamos con la herramienta Cloud Journey Tracker. Aquí ves que nos da diferentes opciones, crear uno nuevo o crear un nuevo punto de control, ¿vale? Esto es porque son herramientas que es interesante no hacerlas una sola vez, sino a lo largo del tiempo, conforme hemos ido avanzando en nuestro camino hacia la nube, ir volviendo a lanzarlas, porque nos va a dar otras recomendaciones diferentes según el punto en el que nos encontremos en cada uno de los momentos, ¿vale? Bueno, esta herramienta es más rápida, nos va a hacer una serie de cuestiones, ¿vale? Pues, por ejemplo, la primera es cómo describiríamos nuestro camino hacia la nube, ¿no? Pues, ¿en qué punto nos encontramos? ¿Qué es lo que estamos haciendo ahora? ¿Vale? Pues hemos ya seleccionado Azure como un proveedor, pero no hemos desplegado nada. Hemos desplegado alguna carga de trabajo, pero ninguna en producción. Ya tenemos alguna carga en producción. O tenemos ya diferentes cargas de trabajo subidas a la nube y pues igual estamos más orientados a un entorno multicloud. Igual tenemos una carga de trabajo que ni siquiera tiene por qué estar dentro de Azure, pero hemos seleccionado pues que igual hay un producto dentro de Azure que nos interesa un poquito más y que, bueno, pues queremos ver cómo adoptar esta parte, ¿no? Pues ya estaríamos dentro de ese entorno multicloud. Por ejemplo, vamos a pensar que ya hemos seleccionado Azure, ¿vale? Vamos a iniciar simplemente, no conocemos nada de Azure, ¿vale? Inicialmente. Bueno, ¿en qué áreas estaríamos interesados? ¿Qué es lo que nos interesa en primera instancia? Pues esto es muy subjetivo también, ¿no? Depende un poquito de quién lo haga. Si, por ejemplo, este formulario lo rellena el director financiero, pues lo que nos interesa es saber el coste de cómo funcionaría un modelo de arquitectura basada en la nube, ¿no? Pues si lo hace un poquito más la parte de IT, pues igual lo que nos interesa es cómo hacer el diseño de lo que tenemos que subir dentro de la nube, ¿vale? O, bueno, o si lo hacemos más desde un punto de vista de negocio, pues igual lo que nos interesa es cómo ser un poco más eficientes o cómo mejorar nuestro producto que podamos tener utilizando herramientas que nos puede dar nativas dentro de la nube. Vale. ¿Cuáles son nuestras motivaciones? ¿Qué es lo que nos lleva a subir una carga de trabajo a la nube? Al final es un cambio que tenemos que hacer dentro de toda la organización y tiene que tener un porqué, ¿vale? Como decíamos al comienzo de la presentación. Tiene que haber alguna motivación de subirlo, no lo tenemos que subir porque sí, porque nos parece muy bonita la nube, ¿no? Al final, pues bueno, tenemos diferentes motivaciones, podemos tener diferentes motivaciones. La más habitual pues puede ser reducir
gastos de capital. Como comentaba antes Pablo, pasamos de un gasto CAPEX a un gasto OPEX, ¿vale? A otro tipo de modelo financiero diferente. O, pues bueno, por ejemplo, podríamos buscar ser más ágiles dentro de nuestro negocio. Una de las principales ventajas que veremos, además también luego os las enseñaré dentro de las landing zones, es utilizando unas herramientas más técnicas, podemos acelerar nuestros despliegues de nuestras herramientas, de nuestros servicios, utilizando la nube, ¿vale? Cosas que, bueno, de otra manera sería mucho más complicado hacerlo dentro de una arquitectura tradicional, dentro de una infraestructura tradicional, ¿vale? Si necesitamos, por ejemplo, ampliar temporalmente una máquina, pues en un entorno tradicional tendríamos que comprar la memoria, nos la tendrían que traer, tendríamos que hacer una parada. Aquí a golpe de clic podemos subir, ¿vale? Eso es una agilidad y es una de las grandes ventajas que nos da el modelo nuevo, ¿vale? O bueno, pues por ejemplo, podríamos ver cómo podemos mejorar o cómo podemos modernizar nuestra área de seguridad, nuestro hilo de seguridad, ¿vale? Tenemos también otros diferentes tipos de servicios que, bueno, pues al final esto es más por escala. Microsoft tiene sus servicios de seguridad que nos puede, digamos, trocear y dar ese pedacito para que nosotros lo podamos utilizar. De otra manera, pues comprar el trozo más grande pues sería mucho más costoso, mucho más complicado de gestionar dentro de nuestra arquitectura, ¿no? Podría ser otra motivación. Otra de las cosas también muy importantes es saber si tenemos algún deadline dentro de nuestro camino a la nube. Pues, por ejemplo, imaginaos que estamos dentro de un CPD tradicional y tenemos un modelo de hosting, y tenemos una fecha límite de caducidad de ese contrato. Antes de esa fecha tenemos que haber tomado una decisión y haber hecho la migración, ¿no? Pues, por ejemplo, sería uno de los casos más habituales que nos podemos encontrar, ¿vale? O, pues, por ejemplo, si tenemos algún tipo de KPIs asociados al negocio, ¿vale? O necesitamos alguna necesidad más técnica asociada al negocio que nos pueda llevar a hacer esa subida a nube. Bueno, vamos a ir marcando alguna, es un poquito más aleatorio tampoco por estar, ¿vale? También otra de las partes más importantes, como os comentaba antes, Pablo, es haber elegido esa primera carga de trabajo que vamos a subir a la nube, ¿vale? Ese piloto o esa prueba de concepto para poder evaluar y para poder encontrarnos con ese modelo de negocio diferente, ¿no? Y poder tener esos KPIs de negocio y tecnológicos importantes dentro de nuestra casa para ver si el paso a la nube realmente da los resultados que nosotros esperamos. Bueno, toda la parte de planificación, hemos hecho alguna planificación ya, hemos hecho algo para prepararnos para esa subida a la nube. Pues, por ejemplo, conocemos el modelo de costes, conocemos un poco las herramientas que utilizaremos para medir esos costes, o tenemos constancia de cómo se hace los temas de facturación dentro de los diferentes tipos de facturación que podemos tener dentro de la nube. Hay muchos tipos de facturación diferentes. Bueno, pues son cosas que hay que ir conociendo, ¿no? Por ejemplo, si por ejemplo tenemos alguna otra carga de trabajo ya subida a la nube, pues también es un tema importante, ¿no? Lo que os comentaba antes de si estamos pensando en un modelo multicloud, también nos va a definir un poco la arquitectura y nos va a definir un poco los conocimientos que vamos a tener que tener dentro de la nube, ¿no? Bueno, tenemos un plan, por ejemplo, o tenemos un inventario con una serie de assessments, ¿vale? Bueno, la parte de preparación, ¿cómo de preparados estamos para subir a la nube? Ya tenemos esa planificación inicial, que es más un tema de organización. Pues ahora, como más orientado a la parte técnica, ¿vale? ¿Cómo de preparados estamos para hacer ese paso a la nube? Al final, dentro de la nube tenemos diferentes tipos de servicios. Algunos son nativos en nube y eso también exige una preparación si queremos poder utilizarlos, si queremos beneficiarnos de ese cambio
de todas las ventajas que nos pueden dar, ¿no? Si podemos hacer algún cambio a nuestras aplicaciones, por ejemplo, para poder adaptarlas, sería un dato importante. ¿Vale? O si queremos hacer ya no solamente algún cambio mínimo, sino reconstruir nuestra aplicación desde cero. Vemos si podemos hacerla o no podemos hacerla, ¿vale? También nos podemos encontrar pues, que igual tenemos aplicaciones de terceros, por ejemplo, y que pues, por ejemplo, nos ha pasado alguna vez que igual la empresa que creó esa aplicación, pues igual ya ni siquiera existe. Y tenemos ahí un bloque de trabajo, una carga de trabajo que es muy complicado de modificar, por no decir imposible. Entonces, tenemos que adaptar, tenemos que tomar otro camino diferente para hacer una subida a la nube, ¿no? Ahí, pues igual sí que tenemos que optar más por una parte por una estrategia de lift and shift y lo mantenemos así hasta que podamos cambiar esa carga de trabajo por otra más actual o por alguna otra opción que podamos tener, ¿no? Vale, pues por ejemplo, ¿cómo podríamos, desde la parte de gobierno, ¿vale? ¿Cómo estamos gestionando nuestros entornos nube? Pues tenemos procesos, por ejemplo, para monitorizar. Si tenemos alguno ya implementado dentro de nuestra casa o dentro del entorno actual, ¿vale? De políticas de seguridad. Tenemos alguna política de seguridad ya implementada. O si tenemos un documento de los riesgos de negocio que podemos tener, pues, típicos documentos muy alineados con ISO 27001 que nos pueden dar esa visión, ¿no? de dónde está el riesgo dentro de nuestro negocio. También muy importantes a la hora de tomar una decisión que afecta al final a toda la organización, ¿no? Vale, ¿cómo estamos atacando, cómo estamos actuando de cara a nuestra gestión dentro de la nube? Pues, por ejemplo, si tenemos unas expectativas de rendimiento ya pensadas, ¿no? Si, por ejemplo, ya sabemos y tenemos medido cuál es nuestro rendimiento necesario dentro de nuestros productos o dentro de nuestros servicios, podremos adaptarlo mucho mejor, podemos escalarlo mucho mejor y podemos hacer una migración mucho más sencilla, ¿no? Si no tenemos ese dato, pues igual primero tenemos que medirlo para poder hacer una subida de carga de trabajo y poder tenerla bien dimensionada, o podemos hacer una prueba de concepto y luego sobre eso una carga de trabajo adaptarla o modificarla, ¿no? ¿Vale? También nuestra estrategia de monitorización, también muy importante a la hora de gestionar, el tener una visión, ¿no? de qué es lo que tenemos levantado, de qué estado se encuentra. Eso, por supuesto, yo creo que es un requerimiento prácticamente indispensable, ¿no? en todo entorno. Ya no hablando de nubes, sino cualquier otro entorno, ¿no? Vale. Pues una vez terminado este formulario, nos da una serie de recomendaciones, una visión, ¿no? De en qué punto nos encontramos. Esto es muy útil de cara a vernos, de cara a ver cómo estamos y también de cara a ver qué podemos mejorar. Pues aquí, por ejemplo, por las opciones que he ido tomando en las respuestas, nos dice que en la parte de organización nos organizamos de maravilla, tenemos todo controlado. Pero, por ejemplo, igual tenemos que mejorar un poquito más en nuestra estrategia de adopción a la nube, ¿vale? Y aquí ya nos da una serie de recomendaciones, pues, por ejemplo, nos da el enlace a la calculadora de precios para que podamos estimar, para que podamos evaluar un poquito pues, cuáles podrían ser los costes que podemos tener o cuál podría ser ese modelo de negocio más orientado al OPEX, ¿no? Podemos también tener documentación asociada sobre cómo es la arquitectura de un modelo en nube, cómo se desagregan pues, un directorio, unas suscripciones, cómo se puede organizar un poquito, cómo podemos planificar mejor nuestra arquitectura dentro de un modelo en nube, en este caso dentro de Azure. ¿Vale? Si no tenemos esto planificado, por ejemplo, si no tenemos esto bien planificado, nos podemos encontrar con masas de servicio que luego es muy complicado de gestionar. Entonces, es muy importante planificar todo esto antes de empezar a subir ninguna carga de trabajo. ¿Vale? Bueno, tenemos diferentes tipos de acciones, diferentes tipos de
documentación para poder ir siguiendo, y las tenemos todas agrupadas dentro de esta herramienta, ¿vale? Al final esto no deja de ser una herramienta, una ayuda a poder encontrar esta documentación y a poder orientarnos, ¿no? Esta documentación, todos estos enlaces están disponibles dentro de la documentación de Microsoft. Llevan disponibles muchísimo tiempo, pero es muy complicado encontrarlas, sobre todo cuando no tienes una clara idea de por dónde tienes que ir, ¿no? O por lo que os comentaba antes, cómo subo mi carga de trabajo a la nube. Tengo diferentes opciones. Bueno, pues alguien me tiene que orientar, o de alguna forma me tengo que orientar a poder verlo, ¿no? Vale, bueno, pues sin más, tampoco por extenderme, por comentaros también otra de las, bueno, de las herramientas bastante importantes que podemos utilizar en estas primeras fases de adopción hacia la nube, ya metiéndonos más en la parte más técnica, son una landing zone. Una landing zone no deja de ser, os enseño por ejemplo una suscripción, ¿vale? Cuando yo quiero subir una carga de trabajo a la nube, tengo que preparar esa suscripción. Lo que os decía antes, orientar, organizar para poder tener mi carga de trabajo bien organizadita para luego poder gestionarla en condiciones, ¿vale? Como la nube es muy flexible y puedo hacer muchas opciones, es también complicado saber cómo tengo que organizarla, ¿vale? Entonces, para eso podemos aplicar una landing zone, ¿vale? La landing zone puede ser algo tan sencillo como esto. Dentro de mi suscripción de Azure me despliego un grupo de recursos con un almacenamiento, un log analytics para poder tener datos de gestión y un Key Vault para poder almacenar mis contraseñas, ¿vale? Todo esto gestionado desde una parte de seguridad y aplicando políticas, pues para, por ejemplo, limitar qué tipos de máquinas puedo levantar, o puedo aplicar una política de seguridad para que la gente no pueda ver la gestión de costes, o todo lo contrario, solamente algunos puedan ver la gestión de costes y no puedan gestionar máquinas virtuales o puedan gestionar otro tipo de servicios, ¿vale? Toda esta landing zone realmente no es más que esa infraestructura preparada para empezar a subir una carga de trabajo a la nube, ¿vale? Esta es la más sencilla que podemos ver, pero podemos irnos a landing zones como esta, ¿vale? Que además, bueno, son landing zones más escalables, ¿no? Dependiendo un poquito de la carga de trabajo que podamos tener, pues veis que si vamos subiendo la carga de trabajo podemos ir adaptando y se pueden ir adaptando estas landing zones a un poco la arquitectura que podamos necesitar, ¿vale? Si, por ejemplo, podríamos ver una suscripción independiente únicamente para la gestión, o una suscripción independiente solamente para las comunicaciones, otra suscripción independiente solamente para la gestión de identidad, ¿vale? Todas ellas al final comunicadas mediante redes, ¿vale? Pues aquí tenemos diferentes opciones, pero las tenemos todas estructuradas. Si, por ejemplo, nosotros tenemos un departamento orientado únicamente a la gestión de red, pues igual solamente le tenemos que dar acceso a la suscripción que necesita, que tiene los servicios orientados a la seguridad, orientados a la gestión de esa red, ¿no? Y de las comunicaciones. De esta forma, ya preparadito, lo tenemos mucho mejor organizado, ¿vale? Toda esta landing zone, podéis ver aquí un montón de servicios, un montón de recursos. Más allá de poder verla y poder ir diciendo, venga, pues me voy a crear una red para tal, y la voy a ir pulsando, voy a ir creando. No, al final eso sería un trabajazo el poder desplegar todo eso, ¿vale? Nos soluciona muchísimo la vida utilizar un servicio que se llama Blueprints, ¿vale? Este servicio de Blueprints no deja de ser una especie de guía, de receta, por así decirlo. Si algunos estáis acostumbrados a trabajar con Ansible, con productos como Ansible, por ejemplo, con Puppet, Chef, ¿vale? Pues este tipo de productos lo que nos hacen es esa receta con variables adaptadas, poder hacer el despliegue en base a esas variables que yo le voy poniendo, ¿vale? Vamos a hacer una prueba. Para aquí tengo, por ejemplo, esta, que es la más sencilla que os comentaba antes, para que la podamos ver, ¿vale? Lo que voy a hacer es asignar este blueprint
a mi suscripción. Si quiere. No quiere. Esto es efecto demo. Vale, ahora me había salido y le haría de. Volvemos a dejar aquí. Blueprints. Definición de blueprint. Cojo Cloud Foundation, más sencillito, y le digo que la voy a asignar. ¿Vale? Vamos a asignar a una suscripción en concreto. Bueno, a una suscripción en este caso porque solamente vamos a utilizar una suscripción, pero podríamos tener diferentes suscripciones. ¿Vale? ¿Dónde vamos a querer desplegarlo? Pues, por ejemplo, vamos a desplegar. Esto es mi ordenador que está haciendo de las suyas. Vale, pues por ejemplo podemos desplegarla en West Europe. ¿Vale? Aquí tenemos toda la serie de servicios que va a ir desplegando. Pues por ejemplo nos va a decir qué tipos de SKUs de almacenamiento vamos a permitir. Podemos poner únicamente el estándar o podemos poner el estándar y con réplica global, ¿vale? Al final con esto lo que estamos haciendo es dejar la suscripción preparadita para que cuando le demos acceso a los que van a trabajar con ella, que no tiene por qué ser incluso gente de IT o de desarrollo, no tiene por qué ser gente técnica, ¿vale? Lo que vamos a hacer es limitar e impedir, pues por ejemplo, que desplieguen un servicio de almacenamiento que tenga unos costes brutales, ¿vale? Pues podemos limitar, o el tipo de máquinas, por ejemplo. Podemos decir que en esta suscripción solamente vamos a permitir máquinas de tipo B. Vamos a decir algo. ¿Vale? Vamos a poner una etiqueta a la gestión de costes. No le voy a dar a aplicar, la tengo aplicada ya. ¿Vale? ¿Qué servicios vamos a denegar? Pues igual no nos interesa que toda la gente pueda desplegar cualquier tipo de servicios. ¿Vale? Pues podemos decir que los servicios de dominio no me interesan. O no me interesa que desplieguen un data catalog, por ejemplo. ¿Vale? Pues todos los servicios podemos evitar que se desplieguen dentro de esta suscripción. ¿Vale? Podemos dar permisos a SK Vault. Podemos ajustar los parámetros de este Log Analytics, de este servicio de Log Analytics que me va a desplegar, dónde lo queremos tener. Servicios de identidad. Ya veis que hay muchos que no me deja elegirlos. No me deja elegirlos porque al final los coge de forma variable. En base a lo que le he ido poniendo antes, él va a coger y va a ponerle un nombre ya asignado. ¿Vale? Cuando yo lo despliegue, por ejemplo, vamos a ver los blueprints que están asignados, que ya he asignado este antes. ¿Vale? Podemos ver que ya está SASID, está asignado, ¿vale? dentro de mi servicio. Todo esto es lo que había desplegado dentro de la suscripción, ¿vale? Incluso también puedo actualizarlo sobre la marcha. Me ha desplegado una serie de servicios, pero yo luego no tengo por qué ir servicio por servicio si algo ha cambiado. Puedo actualizar directamente desde el blueprint, ¿vale? Y hacer esa modificación. Este blueprint, al final lo que me ha hecho es crearme todo esto. Esta serie de grupos de servicio. ¿Vale? Pues un Resource Group para los servicios de red, para tenerlos preparaditos y ir levantándolos. Uno para los servicios de identidad, ¿vale? Para poder ir levantando aquí. Uno para los recursos que van a estar compartidos. Pues, por ejemplo, tenemos un Key Vault para almacenar nuestras contraseñas, tenemos un almacenamiento, tenemos este Log Analytics que hemos visto antes, ¿vale? Los tenemos todos aquí preparaditos ya y desplegados para empezar a trabajar con ellos, ¿vale? Este blueprint os decía que es muy, muy potente, no solamente para la primera fase de despliegue, para prepararme esta
esta suscripción para un despliegue de nuestra infraestructura. Pensad, por ejemplo, que también lo podemos utilizar para un despliegue y esa aceleración que comentábamos antes en nuestro negocio. Imaginaos, por ejemplo, que tenemos un servicio, nuestro producto está paquetizado y, por ejemplo, consiste en una base de datos, un servidor IIS y una cuenta de almacenamiento y un servicio de firewall por delante, ¿vale? Y todos los servicios que vamos a desplegar para nuestros clientes tienen el mismo formato, algunos más grandes, otros más pequeños, ¿vale? Pero son exactamente los mismos servicios. Podemos crear un blueprint que nos despliegue esos servicios, que nos los paquetice, por así decirlo, nos los adapte, depende del tamaño que le digamos nosotros, pues por ejemplo, cliente básico, medio y alto, ¿vale? Y depende de esas variables que le vamos poniendo nosotros, nos puede hacer una máquina más pequeñita, más grande, una base de datos más pequeña, más grande, un servicio de firewall con unas reglas u otras, ¿vale? De esta manera, lo que estamos haciendo es, primero, acelerar nuestro negocio. El despliegue es súper rápido de nuestro servicio. De cara al cliente tenemos el servicio mucho más rápido y lo tenemos también mucho más estándar. A la hora de gestionar ese servicio, va a ser mucho más sencillo poder gestionarlo porque son todos iguales, porque al final tenemos todo estandarizado. Si ahora tenemos que cambiar y, por ejemplo, mi servicio ya no tiene esta base de datos de este tipo y es esta base de datos de este otro, lo cambio en el blueprint y automáticamente se me cambia ya en todos los servicios, ¿vale? Es una herramienta muy potente para poder trabajar con ella en cualquiera de las partes de mi despliegue, de mi camino a la nube, ¿vale? Bueno, sin más, tampoco os quiero... Tenía también preparado una parte de migración, pero al final nos hemos comido el tiempo para poder presentaros cómo migrar una base de datos, cómo sería el trabajo de migración de una base de datos, pero nos hemos comido un poquito el tiempo, ¿vale? No sé si hay alguna pregunta, no sé si nos habéis pasado alguna pregunta por el chat, pero si no, pues bueno, las respondemos, si no, por correo electrónico, ¿vale? Muchas gracias a todos por compartir esta mañana con nosotros, por vuestra atención y vuestro tiempo. Y nada, esperamos tener noticias vuestras en breve para poder continuar trabajando. Muchas gracias. Muchas gracias, Manolo. Muchas gracias a todos por vuestra asistencia. Ahora al salir os aparecerá una pequeña encuesta que si la completáis, la verdad que nos hacéis un gran favor, ya que nos va a ayudar para mejorar de cara a futuros webinars. Así que lo dicho, muchas gracias a todos por vuestra asistencia y que tengáis un buen día. Hasta otra. Gracias. Adiós.